búscate otra pareja. Así es que prueba algo distinto, algunos brebajes, para olvidar, bueno, embriágate un poco, toma determinadas cosas y un montón de cosas que estamos tan familiarizados. Entonces aquí se ha producido transformación. Esto es transformación. Hemos salido de un hueco, pero esto no acaba. Esto es como un saco con hueco, no hay cuándo llenar. Tú tratas de llenar, quieres sacarlo, entonces probarás más cosas y la vida empezará a embotarse. La mente está lleno de estas cosas, y de acuerdo a eso hablaremos acerca de los temas, como por ejemplo temas de la vida, pero lo que hablamos es un prejuicio. Justamente esto es lo que embota la mente, o sea, no está procesada. Una cosa es tener todo esto, porque ya lo hemos escuchado, y saber distinguir lo que es y lo que no es. Así estás tranquilo. Pero otra cosa muy distinta es tener esto y no sabemos qué es o qué implica. O sencillamente está, ni siquiera sabemos que está en nosotros, porque no sabemos distinguirlo. Hoy estamos distinguiendo qué es lo que sucede, ¿no? Y ya. Entonces aquí se ha producido un acto de pensar o un qué pensar. Un qué pensar. En lo psicológico, en lo emocional, en lo físico. Este es el que pensar. Ya. Sí hago eso, pero aún tengo ese recuerdo. ¿Qué hacer? Bien, no sé, ya tuve. Entonces, justamente para entender a las personas que están en los manicomios, no sé si ese es el término adecuado. Habría que buscar en ese lugar, habría que buscar un término. En un lugar hay que buscar un término. Justamente es porque han probado todo esto. Han probado, y entonces la mente empieza a volatilizarse. Sobre todo las personas que han estado expuestos a innumerables experimentos desde pequeño. Te he dicho que hagas esto. ¿Por qué? Donde sus sueños, sus descansos, eso es lo que abunda, ¿ven? Desde pequeños ya estamos. El acto de pensar, sí. Aquí hay transformación. Esto, por ejemplo, transformación se podría reconocer con otro nombrecito. El nombrecito de conversión. ¿Recuerdan lo que es conversión? O sea, llevas un disco y quiero que convierta en otro disco, dice usted, ¿no? En otro formato. Entonces, eso se llama conversión. Entonces, nuestras vidas lo hemos pasado conversión. Escucha música, por ejemplo, antes escuchábamos música Me emborracho por tu amor. Y ahora escucha música clásica, ¿eh? Entonces, nos hemos pasado a otro formato. Y seguimos pasándonos a otro formato. Y seguimos pasándonos a otro formato. Esto sucede bastante en organizaciones políticas y religiosas. Estamos constantemente cambiando, y si no nos gusta inventamos otra que sea de nuestro agrado. Pero tanto es así de que inventamos y creemos que es eso, y a veces ahí nos quedamos, pero de lo contrario seguimos buscando. Tanto haber buscado. Entonces esto es conversión, transformación. Profe, ¿y cuál es revolución? ¿Qué es el acto de pensar? Ahí, por ejemplo, hay que pensar. Todo nos ha dicho qué pensar, qué hacer, qué no hacer. Nunca hubo un espacio para nosotros. Claro. Entonces, ¿qué? Porque si usted llama esto revolución, ¿qué es? Si usted llama transformación a esto, entonces, ¿qué es revolución? Lo que pasa es que revolución es algo nuevo, es como volver a nacer. Aquí tú estás buscando en el mismo refugio más refugios. En el mismo refugio más refugios. Ya. Entonces, ya saben lo que es transformación. Ahora pasemos a lo que es revolución. La revolución no es nada de esto. Porque aquí, ¿qué se busca? ¿Qué se busca con el recuerdo? O con el pensamiento, o con ese sentimiento que tenemos. ¿Qué se busca con esto?
olvidar. Eliminar, sacarlo. Pero cuanto más quiere sacar, exactamente. Van entendiendo. Ustedes vivirán mucho más que aquel niño que recién nace. ¿Sí? Eso es vivir intensamente. Vivirán porque están entendiendo. Así que el niño probablemente nunca lo sepa esto. Nunca lo descubre. Ya. Entonces, ahora pueden acertar. Por favor, dime qué hacer con mi dolor. ¿Qué estoy pidiendo? ¿Un acto de pensar o un qué pensar? Ya lo entiende. ¿Cómo sería un acto de pensar? El acto de pensar es revolución. Tú dices, voy a averiguar. No buscas tú eliminar. No buscas métodos para eliminar, sino dices, voy a averiguar. ¿Por qué hay esa lucha conmigo? Ay, voy a averiguar. No para eliminar, sino quieres saberlo. Quieres entenderlo. Y seguramente que te vas a dar cuenta de que tú estás seleccionando, eligiendo o queriendo sacar. Pero cuando no apruebas ni desapruebas el recuerdo, entonces tendrás paz. Pero con el que pensar, aprobamos al recuerdo y también desaprobamos. Esto me gusta, esto no me gusta, ¿ve? Pero con el acto de pensar, ¿apruebas o no apruebas? Ninguna de las dos, ni apruebas ni desapruebas. Terminó el dolor. ¿Ve? Eso es revolución. Es total. Lo otro es transformación. Con el que pensar, en el que pensar hay aprobación o desaprobación. Esto me gusta, esto no me gusta, esto voy a sacar, pero no puedes. Ahí el que pensar, eso es lo que te han dicho. El acto de pensar, averiguaré por qué estoy luchando. No apruebas ni desapruebas, quieres solo comprender que genera esa lucha. Eso es todo. Ni apruebas ni desapruebas. Entonces, hoy hemos compartido acerca del qué pensar y el acto de pensar. Pero, les decía, hay que distinguir lo que es actividades y acciones. Son otras dos cosas que hay que entender. Las actividades son condicionales. Por ejemplo, la señorita que empezó a estudiar computación, luego lo dejó, empezó a estudiar en la academia preuniversitaria, luego lo dejó, buscaba pareja, terminaba, luego buscaba otra pareja, terminaba, viajaba constantemente, nunca podía estar en quietud. Llevaba a casa, prendía la radio, y luego se ponía de pie, prendía el televisor, luego no bastaba, llamaba, salía, luego volvía a salir, estudió en canto, luego lo dejó, pintura, luego lo dejó. Entonces les está diciendo algo. Vamos, ¿qué son? Actividades. Y esas actividades son, esto que hemos mencionado, ¿qué es? Se está probando hueco en hueco. ¿De qué escapa ella? ¿De qué escapa ella? Está escapando, está metiéndose en actividades. Las actividades son condicionales. ¿De qué escapa? Algo le atormenta en su mundo interno. ¿Qué cosa quiere? Ella había sido ultrajada. Y mediante esas cosas a las cuales hemos llamado actividades, ¿qué quiere hacer? Quiere llenar, quiere sacar ese recuerdo. Entonces, ella está rechazando ese recuerdo. Entonces prueba muchas cosas y de seguro si continúa va a ir a esos lugares. Entonces aquí se ha producido actividades. Entonces, el acto de pensar, hay por ejemplo hay el que pensar, porque le han dicho haz esto, haz esto, haz esto. El acto de pensar no es eso. El acto de pensar no apruebas lo que el tipo hizo, tampoco desapruebas, sino investigas tú por qué estás llorando de esa manera, por qué estás sufriendo. Claro. Entonces vamos a acudir a las expectativas. ¿Ella ha crecido con qué expectativas? En el aspecto tal vez sexual. Vamos.
ha crecido con una expectativa. Y de repente tal vez esa expectativa ha sido interrumpida por la reacción de este tipo que lo ultrajó. Entonces, ¿se está cumpliendo sus expectativas o no se está cumpliendo sus expectativas de ella? No se está cumpliendo sus expectativas. Claro, porque echó a perder ese algo que tal vez estaba reservando para la ocasión. Entonces ella empieza a sufrir, a llorar. Preferible no haber... preferible sacar ese recuerdo. ¿Ve? Cuando se tiene expectativas, se sufrirá. Ella tenía expectativas. Ahora, la sanación a esto es no aprobar lo que él hizo, tampoco condenar. No aprobar tus recuerdos ni desaprobar, sino investigar qué es lo que hace de que llores o estés sufriendo. Seguramente que se va a encontrar de que ella estaba con expectativas. Entonces así tal vez puedas tener base para hablar a infinidad de casos que se están produciendo en el mundo, donde muchos ya no saben qué hacer con ello. Tal vez puedas llevar esperanza a esa gente, pero esperanza no como ideal, sino de decir lo que está ocurriendo. En la medida en que haya comprensión, habrá esperanza de un mundo distinto en ti, pero en la medida en que tengas esperanza y no entendimiento, el dolor y el sufrimiento y la desdicha lo acompañará. Todo está en el entendimiento. Entonces, esas son actividades. Las acciones son incondicionales. Entonces, ella usa la computadora para refugiarse psicológicamente, lo cual convierte su accionar en una actividad. ¿Cuándo se convierte en una acción? Y no en actividad. ¿Cuándo? ¿Vamos? Claro. ¿Cuándo se convierte tu jugar fútbol en una acción? Tu pasear, tu viajar en una acción, tu comer en una acción, tu nadar en una acción, tu estudiar pintura en una acción, tu estudiar computación en una acción, tu aprender tal vez a moverte en una acción? ¿Cuándo se convierte en una acción? Ya no en una actividad. ¿Cuándo? Cuando en lo más profundo no hay deseo de eliminar lo que te ocurre, tu dolor. Entonces, entiendes de que esa reacción pasa y así tu estudiar computación será un arte, ¿ve? No una especie de desfogue. Tu hacer será un arte, tu escuchar música será un arte. Pues, ¿ve? Ahí está, una acción. Tu apoyar será una arte. Y ya no estarás diciendo apoyo para sentirme mejor, porque quiero justificar todas las cosas que he hecho anterior y que no hice, así que voy a apoyar. Esa es actividad. Entonces, hemos un poco distinguido lo que son acciones y actividades. ¿Cuáles son condicionales? ¿Las acciones o las actividades? Claro. ¿Cuáles son refugios? ¿Acciones o actividades? Ajá. Inclusive si estás con una persona va a ser una acción, no una actividad. A veces usamos a alguien para refugiarnos. Ve ahí, por ejemplo, entonces tu interrelación recién nace, porque donde hay actividades, tu interrelación es manipulación. Tu interrelación con las demás personas, lo que llamamos, por ejemplo, una vida social, socializar, es manipulación. No puedo estar tranquilo, entonces voy, hoy sabes que puedes venir, vamos a conversar, sí puedes venir, hoy sabes que me sucedió esto y no sé, por acá, por allá. Entonces, ve, lo usas. Entonces por eso es una tremenda manipulación, lo cual también él, también te llama, porque, o sea, hay una mutua manipulación. Por eso es actividad. Pero cuando hay acciones, solo cuando haces las cosas sin la intención de eliminar lo que te ocurre. Puedes estar con ese recuerdo y a la vez hacer tus cosas, entonces ya no hay. Entonces tu interrelación con las personas, con las cosas será un arte.
Entonces ahí sí estábamos hablando de vivir, no de manipulación. Tenemos el qué pensar, tenemos el acto de pensar, ¿sí? Las actividades en sí son transformación, pues. Probamos de una actividad a otra actividad, o sea, transformación. Nos transformamos de un prototipo a otro prototipo. Sigue siendo el mismo molde. Pero son condicionales. Sí, son condicionales porque lo hacemos para refugiarnos y eliminar lo que nos atormenta, borrar lo que nos atormenta, ¿no? En el día estás en actividades. ¿Y qué sucede en la noche? Pero las transformaciones ya no son condicionales. Las transformaciones son condicionales. Claro, se va transformando de un método a otro método. Vamos probando de un método a otro método. Y no hay cuándo cesar. Hablamos de revolución cuando... Hablamos de revolución, no de transformación. Revolución es cuando ya no buscas métodos para tener una vida en paz. Ya no buscas métodos. Sino tú dices, voy a averiguar por qué lucho. Seguramente voy a averiguar por qué sufro. Seguramente te vas a encontrar con las expectativas. Eso significa menos expectativas, menos dolor. ¿Ve? No estás tú repitiendo ya soy valiente, soy el mejor. No estás tú practicando ninguna concentración. Sobre eso hablaremos posteriormente. Tocaremos dos temas: quietud de la mente y aquietar la mente, pero en lo sucesivo. Estas dos nos permite ya comprender lo que son los sueños y las pesadillas. ¿Ya? Tenemos entonces pasión y emoción, tenemos el qué pensar y el acto de pensar, tenemos actividades y acciones. Las acciones... Pero pregunta para ustedes, ¿dónde hay mandato, orden, imposición? ¿En el qué pensar o en el acto de pensar? ¿Qué pensar? Ya, exacto. ¿Dónde hay esfuerzo, sacrificio? ¿En la pasión o en la emoción? Ya, en la emoción. ¿Cuáles son condicionales? ¿Las actividades o las acciones? Condicionales. Las actividades. Las actividades. Exactamente, las actividades son condicionales. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son condicionales? Que nos condicionan todas las cosas. Porque estamos en esas cosas, ¿con qué finalidad? De olvidar, de eliminar, ¿ve? ¿Y las acciones cuándo se producen? Acciones, ya no actividades. Las acciones posibles de la pasión. Interesante. En la emoción hay actividades, en la pasión hay acciones. Yo te puedo jugar un partido, eso un poco para ejemplificar, pero no quiero refugiarme, quiero hacer solo deporte. Te estudio computación porque quiero aprender, eso es todo. Si estamos con alguien, no es para refugiarme ni contar lo que me ocurre. Les diré lo siguiente. Cuando él a ustedes les cuenta lo que les ocurre en su mundo interno, les está usando para refugiarse. O cuando ella hacia él está usando para refugiarse. En otras palabras, hay una manipulación. No le interesa estar, porque no lo saben. Vivir, estar, compartir, ahí están. Ahí usar para contar. Pero si están haciendo otras cosas más que estar diciendo, por favor escúchame, quiero hablar, no me escuchan, quiero contarte algo, no. Entonces, si no hay eso, más hay otras cosas, está compartir, vivir, esas cosas, entonces hay una relación madura.